pues ha aparecido, como veis, ya relativamente hace poco, los primeros homínidos, que son nuestros antecesores, fueron un millón de años, y el primer Homo sapiens fue solamente hace 45.000 años. O sea que, como veis, ha habido una evolución, me refiero presencia en Europa, no a nivel global. Y hoy, pues ahí tenéis la población, para que os hagáis una idea. Campaos, según mis datos, son 14.000 habitantes aproximadamente, Galicia 2.700.000, España 47, la Unión 503, según los últimos datos de Eurostat, y el mundo algo más de 7.000 millones. Es decir, cada 500.000 personas que hay en el mundo hay uno de Campaos, O sea, para que os hagáis un poco la cuenta. Eso es más o menos. En el mundo, en Europa es el 7%, algo más de la población, pero con una cuestión, y es que estamos disminuyendo. El mundo está aumentando la población, de aquí al año 2050 va a seguir aumentando, pero en Europa estamos disminuyendo. Aquí hay lo que se llama un invierno demográfico, y en el mundo hay un boom demográfico, para que veáis que no siempre las cosas son iguales en todas partes. Bueno, el mito de Europa es el rapto de Europa, ahí lo veis. El rapto de Europa es un mito que os voy a contar, pero que, como veis, ahí hay unos frescos de Pompeya. Si vais a internet encontraréis cantidad de representaciones. Yo he puesto una muy antigua, el fresco de Pompeya, en la época del siglo I a.C. Están las ruinas de Pompeya, que ya sabéis que desapareció sepultada bajo el Vesubio, y a la derecha una obra de Picasso relativamente moderna hablando del mito de Europa. ¿Qué es el mito de Europa? Pues hay un mito que explica cómo ha nacido la palabra Europa. Y Europa era el nombre de una princesa fenicia. Esta princesa fenicia pues estaba en una de las playas, en las orillas del Mediterráneo, y Zeus pues se enamoró de ella. Zeus era muy enamoradizo, y entonces, para acercarse, pues asumió la forma de un toro, pero un toro manso, muy bonito, etc. Y entonces la princesa, con su séquito allí en la playa, se acercó junto al toro que representaba a Zeus, pues eso, acariciarlo, poner unas flores, y era una cosa tal que llegó incluso a sentarse encima a lomos del toro. En ese momento el toro se fue para el agua y desapareció. Y parece ser que se fue a la isla de Creta, y entonces pues toda la gente allí en Fenicia pues miraba hacia lo que hoy es Europa y decía Europa, ¿no? Entonces ese es el mito de Europa. Como veis, este mito tiene muchas interpretaciones, porque realmente el toro, si hay una representación del... O sea, Europa, el origen es una palabra semítica, que es no es el origen de la palabra Europa. Incluso también ese semítico dio en el árabe lo mismo. Por ejemplo, y Magreb tiene y Magreb significa el occidente, ¿no? Es lo mismo que Europa. Entonces, como veis, ese mito del que estamos hablando tiene dos partes. Una es el toro, y lo que, como veis, pues la piel de toro siempre se dijo que España representaba la piel de toro, ¿no? Y dentro de la piel de toro, lo más occidental que hay, ¿qué es? Galicia, ¿no? Entonces nosotros somos los más europeos de los europeos, por así decirlo, ¿no? Y aquí en Campaos, que estamos en la orilla del occidente, yo creo que muchísimo más. Entonces, eso solamente para que se... Bueno, Galicia y Europa, a veces nos parece que Europa es algo que sí, efectivamente, Europa como Unión Europea, como proyecto político moderno, pues se ha empezado el 9 de mayo de 1950, en esa declaración que hizo Schuman en París, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero realmente Galicia es una realidad plenamente europea. Y ahí os tengo tres muestras para que veáis que estamos en el tercer milenio de Galicia. Galicia no la hemos inventado el siglo pasado ni ahora. Galicia es una realidad pues ya que tiene una cierta antigüedad. En la época romana había esa Galaecia, que era un poco de lo que viene Galicia, es, digamos, el núcleo duro de lo que fue la Galaecia, es Galicia, cogía Asturias, parte de León, incluso llegaba casi hasta el río Duero, ¿no? Y ahí está el origen. Galicia ya fue un espacio político, una provincia en la época romana. Y ahí pongo cara a cara por una cuestión también que tenéis que saber. Ahora hablamos de la ciudadanía europea, pero antes de la ciudadanía europea compartimos ciudadanía con otros pueblos de Europa durante lo que se llamó el Imperio Romano. En el año 212 fue Caracalla, precisamente, que concedió la ciudadanía a todos los ciudadanos libres
que vivían en el Imperio Romano, y por eso compartimos una ciudadanía común con otros muchos europeos ya desde hace mucho tiempo. Estamos, digamos, en otra versión de la ciudadanía europea, pero nosotros tenemos unas raíces muy profundas, y además cuando cayó el Imperio Romano, y esa es la tercera imagen, pues el primer reino independiente que existió en Europa fue el reino suevo de Galicia. Y era el reino suevo porque, es curioso, vinieron los suevos, que también nos hace emparentar con los europeos del norte, porque el mar Báltico, los romanos le llamaban el mar Suevicum, es decir, la Suevia, que está a las orillas del Báltico, pero los suevos vinieron a Galicia, fue el primer reino independiente que hubo en Europa, y como veis, ese reino tenía una doble imagen, ¿no? Una es el león, que siguió la parte del león, es decir, que hoy es león, pues en cierto modo es lo heredero, y luego, como veis, es un dragón, o sea, es como el símbolo de la fuerza y el símbolo de la imaginación. Yo siempre digo que la imaginación es la que damos los gallegos, aunque somos la parte más oriental de Occidente, paradójicamente que somos también la parte más occidental. Entonces el símbolo del dragón nos orienta con la parte oriental. En China es uno de los símbolos típicos en esos países, ¿no? Bueno, entonces somos muy antiguos en Europa, nuestras signas de identidad son claramente europeas, ahí tenéis las tres que yo voy a destacar. El Camino de Santiago, pues desde finales del siglo VIII se empieza a decir, aquí se descubre el sepulcro de Santiago, y ahí se crea toda una corriente importantísima en una época que no es como ahora que hay movilidad. Antes no había ni carreteras, en la época romana hubo calzadas que fueron desapareciendo, y de hecho los peregrinos se llaman peregrinos porque viene de la palabra latina per agri, los que iban por el campo, ¿no? Per agri, y esos eran los peregrinos. Por eso dice Machado, se hace camino de andar, es decir, los caminos se fueron haciendo porque la gente los iba haciendo, y los peregrinos fueron haciendo las comunicaciones, y son los puentes, y son los monasterios, y es toda la cultura que se va comunicando, en un momento que además viajar era casi imposible porque había una ligadura de la gente, en todas las ciudades, donde la gente era libre, había una ligadura de la gente a las tierras. Entonces, en aquella época el camino fue una gran revolución, un gran contenedor de intercambio cultural, de lenguaje. El lenguaje común era el arte. Entonces, pues vemos ese arte románico y gótico que se va produciendo, esos puentes que se van haciendo. El juego de la oca, por ejemplo, pues nace, es una especie de metáfora del Camino de Santiago, ¿no? O sea, el Camino de Santiago es el camino que comunica todo el norte de España. El Camino de Santiago, además, es un poco el origen de la palabra español, porque la palabra español no es española, como sabéis todos vosotros, porque la palabra español nos la pusieron los provenzales. Hemos cogido para nombrarnos una palabra extranjera, lo cual yo creo que está muy bien. Y los provenzales, cuando cruzaban los Pirineos veniendo hacia Santiago, empezaron a llamar españoles a todos los que se iban encontrando por el Camino de Santiago. Los primeros los catalanes y los últimos los gallegos. Después el Camino de Santiago que fue creando esa palabra que nos fue denominando a todos. Bueno, pues el Camino de Santiago, el siglo VIII, el gallego, como sabéis, es una lengua que tiene una raíz europea, porque procede del latín. Todos sabéis que las lenguas romances se formaron por descomposición del latín, y entonces, por la fragmentación del latín, una de ellas fue el gallego. El primer texto en gallego, y ahí viene Alfonso IX, que Alfonso IX tiene mucha importancia por varias cosas. El primer texto escrito en gallego aparece en 1220 y algo, o sea, a principios del siglo XIII, y fue la carta de Castro Caldera, la carta pura de Castro Calderas, ¿no? Y fue una época de Alfonso IX. Alfonso IX, siendo muy jovencito, no tiene mucho mérito, tenía 17 años, hizo una cosa que muchas veces no ponemos en valor, pero que tiene una gran importancia. Fue el primero que convocó unas cortes generales. No solamente llamó a los nobles y a los representantes de la Iglesia, sino que llamó a los representantes del pueblo llano. Fue la primera vez que hubo unas cortes, por así decirlo, con representación del pueblo llano, democrática. Y eso lo hizo Alfonso IX, que fue un rey de León y de Galicia. Las convocó en León, pero fueron también representantes gallegos. Fue rey de León y de Galicia, y vivió la mayor parte de su vida en Galicia, y murió en Sarria, y está enterrado en la Catedral de Santiago.
Entonces, a mí me gusta siempre decir que el primer parlamento democrático de la lengua materna fue la lengua, cosa que, como no somos tan presumidos los gallegos, no solemos decir, pero es así. El primer rey que convocó un parlamento democrático fue Alfonso IX, por así decirlo, y además, cuando se constituyó el parlamento gallego, la primera sesión fue en el Palacio de Genil, que está justo pegado a la Catedral de Santiago. Yo escribí un artículo diciendo que justo tenía al lado la cuna más antigua del mundo, el Parlamento de Galicia, que había sido ese parlamento que había convocado a Alfonso IX, que, como sabéis, habló el gallo. Por eso yo me siento en el Parlamento Europeo como representante del parlamentarismo más activo y de la lengua parlamentaria más activa. Vamos a pasar al segundo punto. Bueno, estos son grandes rasgos. El reino de Galicia vivió muchos años con otros reinos, porque había un rey que podía tener varios reinos, como sabéis, pero formalmente hasta el año 1833. Ahí hay una imagen que he puesto, que esa imagen era la que representaba el reino de Galicia cuando se enterró Carlos V, que fue un emperador que fue a tomar posesión como emperador saliendo de un pueblo gallego, en La Coruña, y que llegó a ser un emperador paneuropeo, ¿no? Prácticamente. Entonces el reino de Galicia fue hasta hace relativamente poco, después desapareció hasta que ahora se recuperó Galicia como entidad política con la autonomía. Hubo una época muy grande de migración americana y europea, y entonces yo siempre digo que los gallegos empezamos a ver Europa en los 60 del siglo pasado como la tierra prometida. En Europa había trabajo, en Europa había democracia, cosa que no había en España, donde estábamos en una dictadura, había prosperidad, había un estado de bienestar, con servicios públicos, con derechos sociales, y entonces se empezó a ver Europa como una tierra de promisión, como algo que nos gustaría nosotros también tener: libertad, progreso, una justicia social, ¿no? Entonces Europa se empezó a ver como nuestro destino, en gran medida como consecuencia de la imagen de nuestros propios inmigrantes. Pensar que el siglo pasado el 40% de la población gallega emigró, con lo cual la migración fue una realidad muy importante, y sobre todo los europeos los veíamos que como muy avanzados, venían a España a hacer turismo, nosotros íbamos a Europa a buscar trabajo, y nosotros aquí lo que discutíamos era si el comercio debía abrir o cerrar los fines de semana. O sea, veíamos que Europa era mucho más avanzada. Pues los europeos consiguieron progresar mucho gracias a ese Tratado de Roma que se hizo en 1957, que es el inicio de la Comunidad Europea. Nosotros no participamos en ese momento, no éramos una democracia, conseguimos serlo con la Constitución Española, nuestro Estatuto de Autonomía. En el primer momento del Tratado de Roma fueron 6 países que representaban las 6 banderas: el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania. Pero vemos que tan pronto fuimos democracia, después del Estatuto de Autonomía, si podemos, pues hemos firmado el acta de adhesión en el año 85, pero entramos formalmente en el 86, es decir, el papel se firmó en el año 85, los efectos fueron el 1 de enero del año 86. Lo bonito fue que en el Congreso de los Diputados tuvo una ratificación unánime por todos los miembros del Congreso de los Diputados. Galicia demostró que era una comunidad muy europea, no solamente porque esa gran tradición europeísta que tiene, sino porque los votantes gallegos se vieron, cuando se habló de que la Europa fuera más para una constitución, hubo una participación importante. El 81% de los votantes gallegos dijeron que sí, todavía más que los españoles, porque éramos conscientes de lo que había significado Europa para nosotros. El proyecto europeo desde su inicio ha ganado en tamaño. Eran 6 estados, pues el 1 de julio seremos 28, ahora somos 27. Ha ganado en profundidad. Pues hemos ido de un mercado único a la Europa de los ciudadanos, a una moneda única. Pues todo, hay una serie de tratados y de hitos que han ido avanzando en este proceso, que el Parlamento Europeo tenga cada vez más poderes, que somos los representantes de los ciudadanos, y por lo tanto hemos ganado en tamaño, en profundidad y en democracia, y esto ha hecho que el proyecto europeo pues, sea más fuerte de lo que fue en su momento, ¿no? Y ha contribuido a la prosperidad. Pero yo siempre me gusta hablar de dinero, del presupuesto, ¿no? Y entonces, para que os hagáis una idea de cuáles son los presupuestos, pues en Cambaos, mis datos no fallan, son 8 millones de euros al año, algo más. En Galicia, pues creo que son 9.000, o sea que como veis hay una diferencia bastante sustancial. En España 311.000,
Y la Unión Europea tiene todavía menos que España. Porque la Unión Europea, de todo el presupuesto, de toda la riqueza que hay en Europa, maneja el 1%, mientras que el Estado maneja el 45% aproximadamente. La Unión Europea es el 1%. Si un año tiene 365 días, un año el 1% es 3,65. Es decir, que si empezáramos todo lo que trabajamos en un año, los 4 primeros días sería destinado a la Unión Europea. Para Reyes ya la Unión Europea no recibiría nada. La comunidad autónoma maneja el 20% del presupuesto. Estaríamos trabajando hasta San José, aproximadamente. Y el Estado, pues el 45%, pues más del mes de mayo, y el resto quedaría libre. O sea que es un poco el precio de la civilización, el sostenimiento pues, de las escuelas, de los hospitales, de las infraestructuras, de las pensiones, de todas estas cosas, es el tema público. Entonces me gusta siempre ponerlo para que la gente sepa que la democracia también tiene un precio y es una de las cosas importantes, tenemos que saber distinguir entre los y precio. Machado decía que el necio le confunde valor y precio, ¿no? Solo el necio confunde valor y precio. Una cosa es el valor, pero luego hay que saber que las cosas tienen un coste, pero hay cosas muy valiosas como la salud, que tiene un valor, obvio, no hay que confundirlo con un precio que también los servicios sanitarios al final tienen. Vamos a pasar esa hoja y ahora vamos a hablar en términos más concretos, porque claro, eso no os dice nada, pero cada uno de vosotros, cada año, el Ayuntamiento de Cambaos por ciudadano tiene 583 euros, es decir, 93, tengo la lista. Bueno, gracias por corregirme, a ver vosotros mejor, es decir, que bueno, algo más de 1 euro al día por cada uno de vosotros. Galicia tiene, sabéis, bastante más, 3.500, España, pues también bastante más, y la Unión Europea, pues bastante menos. O sea, la Unión Europea no se caracteriza por tener el tesoro, el dinero. La Unión Europea lo que se caracteriza es por tener los acuerdos comerciales y por definir las reglas. Las reglas son muy importantes, los intercambios comerciales, y las reglas es como software, no es el hardware. Las reglas son los que nos ayudan a hacer mejor las cosas, nos ayudan a estar más preparados, etc. La Unión Europea hasta ahora ha tenido muy poquito presupuesto, lo cual tampoco es bueno, porque en los momentos de crisis, si tuvieran más fuerza, podría ayudar a estabilizar más la situación. Es una de las debilidades de la Unión Europea con relación a los Estados Unidos es esta, precisamente, tienen menos capacidad. Los Estados Unidos tienen un presupuesto que es 19 veces el de la Unión Europea. Los Estados Unidos tienen 300 millones de habitantes y la Unión Europea 500. O sea, siendo ellos el 60% de la población europea, tienen un presupuesto 19 veces superior. Y eso es lo que nos ha hecho también mucho más poderosos y potentes, y por eso yo soy los que cree que la Unión Europea tiene que tener más capacidad. Bueno, para que tengáis una idea de cómo le ha ido a Galicia desde que estamos en la Unión Europea, la renta de Galicia en el año 85 era el 59% de la europea. Ahora, en el año 2009, que es la última que tenemos datos de Eurostat, era el 92%, 92,7%. Es decir, como veis, hemos progresado mucho en lo que se refiere a irnos aproximando a la renta europea. Estos últimos años de crisis seguramente hemos bajado algo, pero en cualquier caso el salto ha sido espectacular. El Producto Interior Bruto, que es la riqueza de Galicia, como veis ahí, cuando entramos era 11,7 mil millones, esa palabreja, millardos, bueno, 11,7 mil millones y ha pasado 56.000. Los que no necesitáis mucho saber que eso se ha multiplicado pues, más de 4 veces, ¿no? Algo menos de 5, por así decirlo. Y claro, también ha subido los precios, Estamos hablando en términos nominales, pero en cualquier caso somos un país con muchos más recursos económicos de los que teníamos, y actualmente, para que tengáis una idea, nuestra renta per cápita pues es eso, 20.000 euros per cápita. Bueno, hay una cosa que se dice que hay mentiras enormes y estadísticas. Las estadísticas mienten, porque ya sabéis la cosa esa de que cuando uno si uno come un pollo y otro no come nada, al final las estadísticas se come medio pollo, ¿no? Cada uno. Pero bueno, nos dan una imagen que luego siempre tenéis que interpretar vosotros con una cierta distancia, pero significa que Galicia, la riqueza que hay en Galicia, está muy cerca de la española y es más del doble de la renta mundial. Si hiciéramos un ranking en el mundo, estaríamos ahí entre los mejores, O sea,
para verlo, somos en cierto modo privilegiados por estar en Galicia, en España y en Europa, en los espacios más avanzados en el mundo. A pesar de la crisis. Quedan 10 minutos y podemos acabar escrupulosamente. Vamos a seguir. Bueno, estamos acabando. Os hemos hablado de eso. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahora? Pues estamos en una gran crisis. Entonces ahí yo pongo empleo, crecimiento, tratar de asegurar el bienestar social. Tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas para crecer, para que la gente pueda vivir de su trabajo y para que la gente en el momento que no pueda tener una actividad, pues pueda tener una cobertura y una cierta dignidad de sus necesidades. Y luego es un proyecto de dignidad. Cuando hablamos de indignarse, te digo, indignarse tiene una primera parte que es irritarse. Cuando vemos que es algo, indignarse es realmente indignarse. Es ir en una dirección, es ponerse en el camino de una nueva dignidad que no existe, pero no puede quedarse solamente en protestar, hay que hacer el resto del camino y hay que proponerse buscar fórmulas para solucionar estos problemas, tener un desarrollo sostenible global, pero en un entorno que es este que yo os pongo, que estamos en un mundo cada vez más global. Hoy en día lo sabéis, con vuestros teléfonos os enteráis inmediatamente de las cosas, os comunicáis en tiempo real con cualquier persona, en cualquier sitio, os enteráis de todo lo que pasa. Hasta veis las imágenes desde el cielo. Hay un cambio tecnológico que es impresionante, muy superior a lo que ha existido nunca y sobre unas grandes posibilidades. Hay un envejecimiento en Europa que no existe en otra parte del mundo, como decía antes, y hay nuevos países que están creciendo, y por primera vez los países que están creciendo más y más importantes no son democracias como la nuestra. La idea es importante que seamos fuertes y tratemos de ser un modelo atractivo para que el resto del mundo que nos pueda ver trate de ver que nuestro sistema pues es el que más vale la pena, nuestro sistema de cooperación y rescate, porque si nos imponen otros sistemas pues sufriríamos mucho, y es muy importante por eso que Europa sea fuerte y que defienda su valor. Y entonces la estrategia europea para el año 2020 tiene una serie de objetivos, lo que debemos ser capaces de cumplirlo. Os voy a dejar estas diapositivas para que las veáis, pero que sepáis que es alcanzar un alto nivel de empleo, conseguir menos consumo de energía, conseguir un 20% de energía renovable, un 20% menos de emisiones. Por eso dice 20% de ahorro, 20% menos emisiones, 20% de energías renovables, por eso es el 20-20-20. Queremos la educación que vaya a abandono escolar. Pensamos que la sociedad del futuro no es la de la imitación, es de la innovación, y para eso la educación es un elemento clave. Y luego la clave es hacer una sociedad inclusiva en que se combata la pobreza. Esa es la estrategia, pero no solamente puede quedar en palabras, podemos pasar, sino en otras. Y por eso finalizo, y esta es mi última imagen, diciendo que esto es ya vuestro tiempo. Lo que tengan que ser las cosas va a ser vuestra responsabilidad. Lo que tenga que ser Europa va a ser vuestra responsabilidad. Me he permitido el lujo de poner una imagen, no respeta mucho, lo reconozco, el derecho al copyright. He pegado una imagen del Instituto Sorrey, seguramente será una gente aquí. Yo he entrevistado antes Manuel, Rebeca y Sierra, no sé, ya son exalumnos, pero bueno, es el tiempo. Y lo único que os he puesto es una imagen de Mafalda, que a mí me gusta, que creo que pone, si en vez de planear tanto, ponernos un poco más alto, ¿no? Yo creo que Europa es esa invitación a levantar un poquito la perspectiva, a sentirnos parte de algo grande, de algo importante, y saber que somos europeos. No es que Europa esté en Bruselas, Europa empieza aquí, y nosotros somos los herederos de una cultura muy profunda que no se ha inventado ahora, sino que tiene unas raíces muy largas, y por tanto somos ciudadanos europeos de pleno derecho. Y yo os invito pues a que lo seáis y que vosotros os comprometáis con el futuro europeo y que hagáis que sea un poco mejor de lo que ha sido hasta ahora. Y nada más, muchas gracias. Antes de que se vayan todos corriendo en cuanto toque el timbre, quiero dar agradecimientos a todos los compañeros que siempre me apoyan en los líos en los que me meto y que sacrifican a veces recreos, equipo directivo, personal del centro, conserjes, gente de secretaría y por supuesto a todos los alumnos que le ponen entusiasmo siempre. Y nada, tenemos algo de tiempo, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta... Yo quería comentaros que por eso a mí me había contado una anécdota. Un
un circo romano que una vez pues, hicieron un espectáculo y entonces pues soltaron los cristianos y los leones, ¿no? Y entonces los leones, ¿no? un cristiano se saltó a un león y dijo algo al oído y hizo como un gesto de que toda la manada se quedó mansa, sin moverse, y entonces no comían a los cristianos. Entonces empezó a montar un escándalo ahí toda la gente que estaba en el circo, porque ellos lo que querían era un espectáculo sangriento, ¿no? Entonces el emperador mandó a la de la Guardia Pretoriana que se fueran a enterar y fue a enterarse un poco, y luego el tiempo llegó y dijo: esos cristianos le han dicho a los leones después de la comida de los discursos, y por eso no comían. Yo creo que lo hemos hecho bien. Primero son los discursos y luego la comida. Una anécdota. Bueno, se vos animades a preguntar algo, paso o micrófono, pero ten que ser rápido. ¿Qué se anima a preguntar algo? Vamos. Si no digo eu, si no, me voluntario es voluntario obligatorio. A ver, ¿quién? Bueno, ay, no me das. Sí, Fátima, no preguntaste nada, eso te meto más. ¿Cómo crees que seguirá Europa en el futuro? ¿Mejorará? Es una cosa importante, porque al final, en psicología y todo, siempre dicen que las profecías, igual que las ideologías, en cierto modo, se cumplen. ¿Y por qué? Por una cosa muy importante: cuando alguien cree en algo, trabaja para que sea posible. Cuando alguien no cree, no trabaja, entonces no se hace posible. Por eso el futuro de Europa depende de lo que la imagen y nosotros queremos que sea Europa. Entonces el futuro depende de nosotros, depende de la imagen que nosotros y la visión que tengamos de lo que queremos que sea Europa y que trabajemos para conseguirlo. Entonces es muy importante en el futuro preservar todos los valores que son positivos de Europa, al mismo tiempo ser capaces de adaptarnos a aquellas cuestiones que por mucho que nos empeñemos no vamos a ser capaces de que subsistan, porque el mundo está cambiando y entonces las cosas hoy son distintas de las que eran hace una serie de años. Fijaros, para que tengáis una idea, durante el siglo XX, ahora, yo el otro día leía una revista en el aeropuerto, no sé, una revista, no sé, tengo, está, no sé si en francés o inglés, pero ponía una cosa, dice: los jóvenes que nacen hoy vivirán 120. Fijaros, a principios del siglo XX la gente vivía 50, 60 y tal. Muchos morían en las guerras. En las guerras europeas murieron 40 millones de personas. Se dio la primera y la segunda. El año que viene será el primer centenario de la Primera Guerra Mundial. Pero la idea es que cada año se gana un trimestre de vida. O sea, el mundo tenemos planteados problemas totalmente distintos de los que tenían hace 20 años. Totalmente distintos de los que teníamos hace 30 años. Entonces tenemos que ser capaces de saber la sociedad en la que estamos, identificar los nuevos problemas de la sociedad que tenemos y ser capaces de buscar soluciones. Pero yo creo que lo que tenemos que conseguir es eso: una Europa muy innovadora, con mucha creatividad, porque va a ser el elemento clave. Todo el mundo será capaz de hacer productos en serie, pero el talento va a ser el que sea capaz de hacer productos muy adaptados a necesidades concretas, buscar esas necesidades específicas que tengan los ciudadanos, resolver muy bien los problemas. Tenemos que tener una economía muy dinámica y tenemos que tener una sociedad muy cohesionada, porque la cohesión es la que realmente nos da sentido a esforzarse. Porque si todo esto es de una guerra de unos contra otros, puede haber gente que no se considere motivada, pero gente motivada para que la gente tenga posibilidades, para dar una cobertura a la población más vulnerable, para ayudar a los jóvenes a tener formación, ayudar a la gente mayor a tener recursos. Yo creo que por eso algo vale la pena trabajar. Entonces en Europa tenemos que trabajar para hacer posibles nuestros valores. ¿Cómo eso sería posible? Pues eso yo creo que tienen que ser las políticas que hagamos en Europa. Tenemos que ser capaces de cambiar unas cosas
para preservar lo esencial. Pero muchas veces, manteniéndolos como estamos, lo que hacemos es impedir que nuestros valores continúen. Es una paradoja, pero es así. A veces permanecer igual lo que hace es que la situación se deteriore. Lo que tenemos es que cambiar para seguir defendiendo los mismos valores. Entonces yo creo que en Europa tenemos que ser capaces de cambiar para mantener los valores que han sido los esenciales en la construcción europea, que es la paz, la prosperidad y la solidaridad. Y yo creo que si trabajamos en esa dirección, seguiremos siendo fieles a ese espíritu fundacional, que nos seguiremos haciendo una Europa más adecuada para las necesidades de los tiempos. Yo creo que ahí es por donde tenemos que ir.